Radio y en Telegram como Noticias CRC. CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Es tiempo de tender la red democrática y mostrar la Costa Rica del futuro hacia la cual debemos caminar. Con ustedes, Jonathan Prendas, aquí por CRC 89.1 Radio. Saludos, ¿qué tal mis buenos amigos de Red Democrática? Bienvenidos un viernes más de economía, siempre con la visión amplia de poder generarle a usted criterio suficiente para saber cómo se está moviendo la economía mundial, la economía de Estados Unidos, porque todo eso, sí o sí, lo queramos o no, tiene incidencia, tiene implicaciones en el bolsillo de todos nosotros aquí en Costa Rica, ya sea de manera inmediata o ya sea a lo largo de los ciclos de influencia económica que siempre ya don Vidal Villalobos nos ha explicado una y otra vez, que los precios, la confianza y las decisiones tienen mucho que ver en la tranquilidad de, por ejemplo, ahora que viene el fin de año. No vamos a postergar la entrada del comentario inicial de nuestro invitado, que siempre está totalmente dispuesto para poder analizar a profundidad qué pasa en la economía nacional e internacional. Don Vidal Villalobos, bienvenido a esta su casa, Red Democrática. Muy buenos días, Jonathan, y muy buenos días a todas las personas que nos siguen, que nos escuchan. De antemano esperamos que tengan un feliz fin de semana. Y bueno, hoy traemos también una suculenta agenda de información internacional y local, también con la acostumbrada sesión de regreso a clases, ir a ver algún concepto importante. Hoy tenemos un concepto complementario al que veníamos desarrollando en las semanas anteriores. Y si le parece, con su venia, mi estimado amigo, vamos de una vez con las principales incidencias que tuvimos durante la semana. Claro que sí, adelante. Primero, debemos considerar que la semana estuvo un poquito ausente de volumen el día martes, particularmente en renta fija, lo que llamamos bonos, porque se celebraba el día de los caídos en los Estados Unidos, y eso provocó que durante el martes no tuviéramos operaciones de compra y venta de bonos, pero sí de acciones. Esto generalmente pone un impasse, pone una prudencia en los mercados en cuanto a los volúmenes de transacción. Sin lugar a dudas, la nota más importante fue que finalmente se logró un acuerdo para ponerle fin a la paralización del gobierno federal en los Estados Unidos. Esta se constituyó en el shutdown, en la paralización parcial del gobierno, la más larga de la historia, tardó 43 días. El mérito antes lo tenía el cierre de gobierno del 2018-2019, donde también, por coincidencia, el presidente Trump estaba al mando del país. Algunos especialistas, Jonathan, amigos, están estimando que el costo económico del cierre fue de nada más y de nada menos unos 15,000 millones de dólares por semana. 15,000 millones de dólares por semana. Fueron poco más de casi 6 semanas, lo que significa que estaríamos hablando de unos 90,000 millones. Y para poderlo poner en perspectiva, 90,000 millones de dólares es el Producto Interno de Costa Rica para el 2025. El menudillo. Exactamente, ¿verdad? Esas son cifras a veces impresionantes. La semana pasada yo les decía chamba a mi amigo Jonathan, ¿verdad? Sí. Con los salarios. Yo acepté, pero no me han avisado cuándo empiezo. Sí, correcto. De los salarios extrasalarios que va a recibir el señor Elon Musk. Ahora podemos hacer la referencia a una imagen que le mandé a Jonathan. Es más, de hecho, lo vamos a hacer
aquí en vivo y a todo color porque le mandé una imagen que nos llegó el día de ayer, en donde, pero son datos de México, ¿sí? Es importante hacer esa aclaración. Son datos de trabajadores mexicanos, se tomaron en cuenta las ganancias en dólares de cada persona que vamos a mencionar aquí durante el 2024 y comparado frente al salario promedio publicado por el gobierno de México, que es 360 pesos mexicanos diarios. El peso anda como en 20 dólares, 20 pesos un dólar. Y la conversión se hizo con datos del 27 de octubre de este año. Bueno, pues la pregunta de la imagen esta que circuló, cortesía de una empresa de encuestas que se llama Post México, ¿cuántos años de la vida necesitaría para equiparar un día de salario de Bad Bunny? Usted necesita, estamos hablando en años, Jonathan, 53.7 años. Usted necesita 53.7 años para un día de salario de Bad Bunny. 194.3 años para un día de sueldo de Taylor Swift. 69.9 años para un día de salario de Beyoncé. 572.5 años para equiparar un día de salario del boxeador mexicano Saúl El Canelo Álvarez. Para llegarle a un día de salario de Cristiano Ronaldo, espérese 108.8 años de su vida. Pero si esto le parecía espectacular, yo me quedo con el empleo que usted me ofreció. Bueno, el empleo que yo le ofrecí la semana pasada, de lo estrafalario que era el premio que le iban a dar a Elon Musk, lo cerramos con ese dato. Usted, para llegarle a un día de salario de Elon Musk con el nuevo paquete de beneficios que él va a recibir, utilizando estos datos de México, usted va a necesitar, es una locura, Jonathan, 1.051.947 años de su vida para alcanzar el salario de un día de este señor. Pero bueno, espero que le llegue la acción de personal pronto. Eso espero. Pero viendo a las buenas noticias, no pues a generar falsas expectativas de empleos que no van a llegar. Ya hubo acuerdo en el Congreso de Estados Unidos, ya se levantó el cierre, ya está empezando a caminar la parte pública de allá, y eso tiene sus influencias, sus implicaciones. Sí, afortunadamente esto va a volver otra vez a reactivar la economía, pero como lo hemos dicho en otras entregas, en los temas de mercados financieros y en economía, la confianza y el miedo juegan un papel preponderante a través de las expectativas. Entonces, el hecho de que quitemos un titular negativo de todo lo que estábamos recibiendo diariamente, en principio, voy a hacer énfasis en esto, en principio, debe ser una muy buena noticia en la medida en que nos permite concentrarnos en las cosas verdaderamente importantes de la economía. Claro, estábamos haciendo referencia precisamente del costo semanal de este tema del cierre. Hay, o estuvieron durante este cierre cerca de 1.250.000 personas federales sin pago, con cancelaciones de vuelo, interrupciones en beneficios alimentarios, no se contrataban cosas en el gobierno, entonces eso disminuyó el dinamismo del gobierno de los Estados Unidos. Y bueno, nosotros nos vemos favorecidos porque si un empleado empieza ya a recibir normalmente su salario, pues probablemente regresará a los supermercados a comprar productos costarricenses. Claro que sí. O regresará a la agencia de viajes para preguntar que cómo anda unas vacaciones en Costa Rica. Así que todo eso nos ayuda y nos beneficia. El tema es que, por eso ponía un cierto matiz en mi alocución anterior, de que hemos interrumpido la publicación de datos económicos oficiales, como por ejemplo
el empleo, la inflación, los datos de consumo. Y eso genera incertidumbre en el panorama macroeconómico y complica la toma de decisiones. ¿Por qué esto es importante? Porque ahora el 10 de diciembre la Reserva Federal debería tomar la decisión de bajar las tasas de interés. Así estaba esto antes del cierre del gobierno. Sin embargo, el panorama ha cambiado porque autoridades del gobierno dijeron que como no habían podido recoger los datos, no se van a publicar. Así que tendremos que esperar hasta finales de noviembre, pero nos vamos a brincar algunos datos. O sea, la secuencia se rompe. Y es muy importante tener la secuencia, la serie completa para ver la novela capítulo a capítulo, porque si usted no ve el capítulo de una novela, no entiende el capítulo siguiente. Tenemos que ver todos los capítulos y aquí vamos a tener esa circunstancia en particular. De tal manera que, entre otros, por ejemplo, fuentes de información, existe una página donde se recoge la impresión del mercado de un grupo CM Group, se llama más o menos, digamos, como echándole un ojito a la FedWatch, y es lo siguiente. Hace un mes, el 14 de octubre, se le preguntaba a la gente si la Reserva Federal bajaría la tasa ahora en diciembre y el 94.4% de los encuestados dijeron que sí. Hace una semana, con todo el tema del shutdown y de que no tendríamos información, eso se había caído a 66.9%. Ayer, por lo que vamos a conversar de enseguida, la noticia de la reapertura del gobierno debería ser buena, pero están pasando otras cosas más. Y entonces el mercado está perdiendo entusiasmo en cuanto a la rebaja de tasas de la Reserva Federal y ayer estaba en 50.1 y hoy estamos en vivo siempre en estas encuestas. La encuesta dice que ahorita es el 49.6. Vean ustedes cómo se ha caído del 94.4 al 49.6. El mercado no está valorando una alta posibilidad de que la Reserva Federal baje las tasas. Entonces ahí es donde los mercados se han estado complicando y particularmente ayer, cosa que vamos a desarrollar ahorita en los próximos minutos, tuvimos una de las caídas más importantes en la bolsa recientemente. ¿Y a qué se debe, Vidal? Porque, a ver, lo normal y ordinario es que todo el mundo hubiera estado contento, las expectativas bien, volvemos a tener información y claridad, pero como bien dices, lo que vio no fue. Así es. Y es que precisamente, como decía hace un momento, las autoridades de los Estados Unidos dijeron que no íbamos a tener todavía la información que andamos buscando para la toma de decisiones. Así que eso preocupa a los analistas, cómo se toman decisiones sin información. Así que tendremos que esperarnos todavía mucho más para poder contar con esa información. Ese es uno de los elementos importantes. Una pregunta, ¿el mercado puede percibir algún tipo de sospecha que las cosas no están bien por esta misma criterio de que no se van a dar a conocer estas informaciones o qué puede haber pasado? Ese es un muy buen punto, mi estimado amigo Jonathan, porque como el mercado ha buscado informes alternativos, podemos hablar, por ejemplo, del informe de la empresa ADP. Es una empresa que regularmente, digamos, le tiramos pelota, pero no tanto, porque preferimos los datos oficiales. Sí. La empresa ADP dio datos de empleo para el sector privado en los Estados Unidos y dijo que en octubre el sector privado había incrementado en 42,000 puestos. Lo que pasa es que se estaba esperando mucho más. Y cuando se ve el promedio de 4 semanas que se terminaron el 25 de octubre, el empleo privado registra más bien una pérdida de 11,250 puestos por semana. Ese mismo informe indicó que el salario promedio, el crecimiento más bien de ese salario promedio de la gente que se mantiene en el mismo empleo fue de 4.5%, mientras que la gente que cambió de empleo es un 6.7%. Estos son datos alternativos y los datos alternativos deberían ser confirmados por los oficiales, pero como los oficiales no van a llegar, nos seguimos quedando con esos datos alternativos
que señalan algunos problemas en este sentido, mi estimado amigo. Interesante ese comportamiento y esa reacción, natural. La información es poder y cuando no hay información hay incertidumbre. Yo creo que es la métrica normal del quehacer de la toma de decisiones, pero eso estabas diciendo que bajó las bolsas, bajó todo un impacto. ¿Qué tan grande? Ahí me gustaría que fueras un poco más amplio, profundo y en el detalle. ¿Qué tanta fue el impacto de esta reacción? Sí, agreguemos también otro tema ahí antes de darte el dato de lo que ocurrió precisamente el día de ayer. ¿Sí? Porque recuerden que el martes estábamos cerrados, el miércoles salieron estos comentarios de las autoridades estadounidenses, entonces el impacto empezó a verse ayer y hoy. Antes de eso, volvemos a traer otra cosa a la palestra, y es que no solamente estaba el tema del shutdown, el tema de las tasas de interés de la Reserva Federal, sino los temores a que si hay o no hay una burbuja en el sector de inteligencia artificial. Y entonces volvieron otra vez muchos analistas a poner el dedo en la llaga con relación a ese asunto. Y eso también exacerbó los ánimos. Fíjense, queridos compañeros, amigos y oyentes, que nada más el día de ayer el índice industrial Dow Jones perdió 797 puntos. El S&P se cayó 1.66 con 113.43. Y el Nasdaq, que es el de tecnológicas, que debería sufrir más, se cae 536 puntos. Lo que pasa es que la base es más pequeña que el Dow. Entonces deberíamos ver el porcentaje. El porcentaje fue de 2.29 la caída, mientras el Dow fue de 1.65. Son caídas realmente muy fuertes. Las pequeñas empresas que cotizan en un mercado que se llama Russell 2000 sufrieron una caída del 2.77%. Y el indicador de miedo que hemos también explicado aquí en el pasado, que es el VIX, volvió a subir por encima de 20, es más, está en 22.27, y eso demuestra que los mercados no están tan tranquilos, no están tan a gusto, y precisamente ahora los dos temas importantes es qué va a hacer la Reserva Federal y si estamos en presencia o no de una burbuja. Yo en esto quiero dar mi opinión personal, que la he nutrido de analistas también internacionales que trabajan todos los días en el mercado, y es que la gente, el público y algunos analistas y también medios de prensa, que es lo que ocurre, hacen una comparación entre lo que estamos viviendo hoy y lo que vivimos en el año 2000 con la ruptura de la burbuja.com. En aquel momento las empresas empezaron a vender productos en la nube y no se sabía exactamente al final qué era lo que estaban vendiendo. Hoy, una empresa, por ejemplo, como Apple, que está dentro de la de inteligencia artificial, sabemos que vende y que tiene una buena demanda por sus productos, por sus celulares, y que la inteligencia artificial se va a incorporar en los celulares. Empresas como Microsoft, que todos los días utilizamos los sistemas, están incorporando inteligencia artificial. Entonces ahí se ve el caso de ADM o de Nvidia y todas las otras empresas que producen microchips, están produciendo y vendiendo mucho por la demanda. O sea, eso se logra ver. Entonces hay divergencias importantes entre lo que nos ocurrió antes y ahora. Por ejemplo, y entonces aquí ahora derivo en la clase del día de hoy con el permiso suyo, mi estimado Prendas. Y es que desde hace 3 semanas en el programa venimos hablando de que algunos analistas consideran que un indicador que se llama Price Earning, el precio que yo pago contra las ganancias por acción, está muy alto. Palantir está por encima de 200, Nvidia 34, el mercado anda en 28. ¿Qué significa ese? Nada más para recordar el concepto. ¿Cuántos años tengo que esperarme, así como vimos ahora con el salario de los Musk, cuántos años tengo que esperarme para recuperar mi inversión? Porque arriba, en la división, lo que está es el precio, y en el denominador, lo que está son las ganancias. Entonces, repagándome el precio de la acción con las ganancias, sea estas, que la empresa las reinvierta o las entregue como dividendos, yo me tengo que esperar esa cantidad de años.
Entonces, el mercado en general ande en 28, no suena mal, pero ahí cuando ya vemos 34 de Nvidia, un poquito más alto, tal vez no llama la atención, pero hay algunas otras empresas que están, sí, muy desfasadas, como esta de Palantir, que les digo, que tiene 200. Entonces, es posible que sí haya algunas empresas con problemas, pero no estamos hablando de todo el mercado. Ahora bien, lo que quería explicarles, en el año 2000, si revisamos gráficos históricos, vemos que mientras en aquel momento el price earning subía, igual que hoy, lo que pasa es que en aquel momento, el otro concepto que es el que vamos a introducir hoy en la clase es ganancias por acción, EPS o Earning per Stock. Esos son la distribución de ganancias que hace la empresa entre el número de acciones que están en circulación. Se le pueden hacer ahí algunos ajustes ya un poquito más técnicos, si existe la posibilidad, por ejemplo, de que un bono, dependiendo de las condiciones de la empresa, un bono que tiene la empresa, se transforme en acciones, entonces las tengo que considerar para sensibilizar eso, y algunos otros ajustes ahí técnicos. Pero en principio es, ¿cuánto me gané? ¿Cuántos socios tengo? ¿Cuánto le toca a cada socio? Eso estaba cayendo en el 2000, hoy no. Hoy ambas están subiendo, lo que significa que estamos en un mercado totalmente diferente. En aquel momento, la Reserva Federal estaba luchando también contra una inflación importante, tuvo que subir las tasas de interés, las había bajado. Esto había provocado, entre otras cosas, estimados amigos, que las cosas se pusieran baratas porque las tasas estuvieron bajas durante mucho tiempo. Incluso esto generó precisamente la burbuja inmobiliaria de los años de la década siguiente. ¿Por qué? Porque era tan relativamente fácil comprarse una casa tan barato que ofrecían casas a todo el mundo. Cuando suben las tasas de interés, la gente no puede pagar. Y cuando no puede pagar, estalla la burbuja inmobiliaria. Bueno, eso fue varios años atrás, más adelante, les estoy hablando de 2008-2009. Pero al inicio hubo que subir las tasas de interés. Hoy la Reserva Federal está en la tesitura contraria, está bajando tasas de interés. En aquel momento, de los años 2000, cuando revisábamos cómo andaban los programas de inversión de esas empresas, ya se notaba un agotamiento, ya no había tanta inversión. Hoy lo que pasa es que todos los días tenemos noticias de empresas que salen diciendo: yo voy con una nueva inversión, yo voy a meter más dinero a inteligencia artificial, y eso hace que también hagan pensar que falta todavía bastante más en inversiones en el sector de inteligencia artificial, y han sido anunciadas nuevas inversiones. En esta semana, por ejemplo, una empresa que se llama Anthropic dijo que planeaba invertir $50,000 millones en el desarrollo de infraestructura para inteligencia artificial. Esta es una empresa de tecnología clave en los Estados Unidos y empezará a generar trabajo en Texas y en Nueva York. Y nada más para empezar, empezará con 800 empleados permanentes, pero 2,000 empleados en construcción. Otra vez, pongamos en contextura, de $50,000 millones es la mitad del PIB de Costa Rica, una sola empresa. Entonces, todo parece indicar que el cóctel de datos que hoy estamos viviendo en los mercados internacionales difieren bastante de lo que tuvimos en la crisis.com. Pero hay otro elemento adicional con el que quiero cerrar esta parte, y es que los inversionistas hemos aprendido la lección. Vean lo que le está pasando a Palantir, que se está cayendo muchísimo porque el inversionista revisa con detalle, ve que la empresa está como exagerada en su price earning y entonces no quieren comprar esa empresa, pero ofrézcales acciones de otras empresas que están destacándose en inteligencia artificial, y entonces ahí veremos una demanda importante con relación a ese asunto. Ahora, lo que tendríamos que esperar es que los mercados de alguna manera se tranquilicen, y una de las fechas importantes, mis queridos amigos, es el 10 de diciembre, cuando la Reserva Federal deba tomar una decisión con relación a sus tasas.
varios elementos de lo que has estado diciendo. Número uno, ya lo hemos venido diciendo acá, la posibilidad de esa burbuja, de ese estudio, lo has venido estudiando y lo has venido dando semana a semana, sí o no. El comparativo con la crisis del .com me parece importantísimo. Antes era el intangible y el abstracto, y ahora hay un contra qué se está haciendo la inversión. Eso es importante, pero también es el hecho de que el mercado está sabiendo ser más selectivo, y en eso más selectivo unos van a ser ganadores y otros perdedores, como siempre es en este tipo de escenarios, pero da la posibilidad de diversificar en la carpeta de inversiones y así sostener una determinada estabilidad y equilibrio. Sí, tal vez va a sonar muy sencillo lo que voy a mencionar, pero los mercados de vez en cuando necesitan una limpia. Descubrir exactamente si en la canasta hay una manzanita que se está poniendo mala para sacarla de ahí y ponerla en otra canasta y que no contagie al resto de las manzanas que tenemos en el mercado. Y eso es lo que se procura ahora, evitar crisis sistémicas. Y hemos aprendido las lecciones con algunas herramientas de regulación, de comportamiento, que no solamente tienen que ver con el tema de las autoridades, sino con la educación y la capacitación del inversionista mismo. Y ese profesionalismo está ayudando precisamente a evitar sobresaltos, cortocircuitos que no serían necesarios. Voy a irme... Un detalle final, una duda que me surge, pues también de la crisis del 2000, ahora las regulaciones y los controles son mucho mayores a nivel de la institucionalidad, entonces también da las alertas suficientes para la toma de decisiones correctas. Así es. Ahora, la gente tiene la libertad de tomar su decisión. Claro. Y puede ser que tome una mala decisión y pierda dinero, pero la información ahí está, disponible para que la gente pueda tomar, como decimos siempre en el programa, la mejor decisión bien informada. Quiero pasar, antes de irnos al capítulo de Costa Rica, que también tenemos temas importantes para que conversemos, un asunto que tiene que ver, y no con el tema de Costa Rica por lo que voy a mencionar, y es que la administración de Estados Unidos anunció un acuerdo marco en tema de aranceles con Argentina, con Ecuador, con Guatemala y con El Salvador, para eliminar del todo los aranceles en ciertos productos estratégicos para Estados Unidos o para reducirlos en la otra. Estos países básicamente tienen un 10% de arancel por ahora. Los que más tenían, Ecuador un 15%, igual que Costa Rica, Nicaragua un 18%, y luego el resto más o menos un 10%. Pero entonces, Ecuador, Guatemala y El Salvador, que son vecinos nuestros, competidores más directos, van a tener una ventaja con relación a Costa Rica. Muy grande. Y aquí la pregunta es, ¿qué estarán haciendo las autoridades nuestras para tratar de lograr también un acuerdo de esta naturaleza? Por ejemplo, en el caso de Ecuador, se va a ver beneficiado en el sector de banano, que es un exportador excelso en el mercado global. Pero también El Salvador, nos contaban ayer cuando conversábamos esta información con los contactos que tenemos en El Salvador, que ellos están viendo muy bien el tema por el sector café, que pueden vender café en condiciones más favorables a los estadounidenses. En el caso de Argentina, están felices porque dentro de esta negociación entraron las exportaciones de carne y de productos lácteos. Aquí hay varias cosas que uno puede pensar, ¿verdad? Porque Trump sí se puede granjear el haberle doblado el brazo a los demócratas para sacar el acuerdo del cierre del gobierno. Pero por otro lado, recordemos que no le fue bien en las elecciones. En las elecciones no le fue bien. Entonces, en mi criterio, lo hemos dicho aquí en otras oportunidades, que va a buscar pronto algún otro tema, algún otro titular que pueda lanzar y mantener entretenido al público.
mantener entretenidos a los mercados. Ese es el estilo de Trump. Pronto sacará alguna otra cosa y entonces nos moveremos a los temas que él quiere que el mercado esté entretenido y no a temas particulares que le podrían llegar a afectar. Pero por supuesto que está vendiendo esto como una mitigación al costo de la vida, que va a reforzar cadenas de suministro que no sean efectivamente China y aprovechar lo que se llama el friendshoring. El friendshoring ha sido una tendencia de los últimos años en donde los empresarios estadounidenses tienen proveedores en amigos países amigos. Bueno, Costa Rica es un buen amigo de los Estados Unidos. Así que ahí queda la pregunta, don Jonathan, de qué podríamos estar esperando de nuestras autoridades con relación al tema de la negociación con los aranceles y los Estados Unidos. Casualmente ya lo veía una nota donde se hacía referencia a una fuente oficial que decía: nosotros también estamos negociando, pero vamos más despacio, son condiciones diferentes. Y el entorno político, tomador de decisión, el entorno productivo, lo que se pregunta es ¿por qué ese cambio en la velocidad y qué nos hace diferentes a los demás países con los cuales se supone que también tenemos una igualdad de amistad con Estados Unidos y ellos sí logran el proceso y nosotros no? Lo que sí es cierto es que los diferentes sectores demandan un cambio en las personas que están negociando allá en Washington de parte del país este tipo de temas, porque no parece que estén dando los mejores resultados. Esa es la línea con la cual se abren las discusiones en los diferentes foros, pero sí nos deja con una marcada desventaja en los productos que dijiste país por país, que básicamente son los productos iguales que nosotros tenemos y nos va a significar ser más caros que ellos. Y eso pues tendrá su implicación. Sí, ahí permítame dar un par de opiniones, un par de matices. ¿Sí? Y es que ahorita la oferta exportable de Costa Rica está más inclinada por los productos de alta tecnología y médicos. ¿Sí? En productos médicos es el 48% de nuestras exportaciones, la que estamos sacando y fundamentalmente hacia los Estados Unidos. Entonces son productos muy diferentes, son productos distintos. Es posible que por ahí estén algunos temas y algunas trabas de la negociación en cuanto a la oferta exportable de cada uno de los países. Sin embargo, aquí tengo que agregar también otro tema en donde usted, mi estimado amigo Jonathan, también es sumamente versado, y son las estrategias políticas de cada gobierno. En este caso, vean la muestra de países con las que negoció Trump. Negoció con Argentina y negoció con El Salvador. Milei y Bukele, amiguísimos de Trump. Entonces, es posible que el mensaje para el resto del mundo es: ustedes de mi lado van a tener beneficios. En contra mía, no. ¿Quiénes están fundamentalmente en este momento en contra? En Sudamérica, Colombia y Venezuela. Entonces, voy a darle un beneficio a un vecino, que es Ecuador. Ojo que Ecuador tenía una tasa del 15%, igual que la de Costa Rica. Entonces, le voy a dar a Ecuador un beneficio para que la gente pueda ver la comparación de si están conmigo o no están conmigo. Nos ganó el pulso de Ecuador, porque no estamos tan alto versus Ecuador de esos países. Así es. Pero por supuesto que hay frontera directamente ahí en la zona, entonces eso podría ser un atenuante a esta decisión. Pero bueno, yo quiero ser positivo, siempre lo hemos sido en el programa, y espero que en las próximas horas nos den una muy buena noticia con relación a la renegociación de aranceles con el gobierno de los Estados Unidos. Aterrizamos en el Santa María, mi amigo. Adelante, vamos. Ya que están los operadores Estados Unidos despachando vuelos, venimos rápido. Exactamente. La semana pasada en el programa dijimos que nos quedaríamos a la espera de la publicación de un indicador muy importante, que es el índice de precios al consumidor. Bueno, la información salió posteriormente al
programa y por eso lo traemos como una referencia. Finalmente, ¿qué fue lo que ocurrió? Son 3 lecturas regularmente las que hacemos. La del mes, la de cuánto llevamos en el año, que es la acumulada, y la de 12 meses atrás, que podríamos combinar meses del 2024 y meses del 2025. Recordarán ustedes que en las entregas anteriores veníamos mencionando que la inflación mensual era negativa, todos los meses. Bueno, esta vez la inflación mensual sale positiva, 0,19. Pero hemos dicho en otras oportunidades que una golondrina no hace verano, que tenemos que ver la tendencia y que por eso necesitamos ver el acumulado y ver el interanual. En el acumulado, que va de enero a octubre de este año, la inflación sigue negativa y de manera muy importante, menos 1.77. Mientras que en la interanual, la que va de noviembre a octubre del 2025, está siempre en negativo, pero más pequeñita, menos 0,38. Debemos recordar también que hicimos énfasis en programas anteriores de que la inflación de noviembre, diciembre y enero, noviembre y diciembre del año pasado, enero de este año, había incrementado por el aumento en el precio de los productos agrícolas, particularmente el tomate. Entonces, que esos meses agregaron inflación positiva. ¿Qué quiero decir con esto? Que probablemente conforme nos vayamos avanzando en el año y tengamos que soltar noviembre del 24 para que ya no entre en el interanual, diciembre y enero, nos va a quedar dentro del grupo de 12 lecturas una gran cantidad de datos negativos, aunque este mensual de octubre agrega 0,19 de inflación positiva. Por eso que las autoridades del Banco Central dicen que estaremos acercándonos al piso de la meta, que es un 2%, hasta finales del 2027. O sea, seguiremos teniendo inflación negativa. Y ojo que aquí estamos tomando en consideración el mes de octubre. En el mes de octubre hubo productos que subieron de precio, afectados por el tema climático, y es probable que tengamos una vuelta de hoja de nueva cuenta con relación a la inflación que pudiéramos tener en el cierre del año, por la misma razón del año pasado, ¿verdad? Que muchas cosechas se vieron afectadas. Pero por lo pronto, estamos ahí. Ahora, ¿esto qué implica? Que la inflación siga siendo negativa. Implica que para otras cosas el Banco Central de Costa Rica tiene la oportunidad de bajar tasas de interés. Y ese rebajo de tasas de interés debería darle un estímulo a la economía. Pero ese rebajo en las tasas de interés debería beneficiarle a usted en el futuro con una reducción en los costos de los préstamos y de muchos productos que tenemos. Las personas que tengan un préstamo directamente pueden verse afectadas de manera directa. Hay gente que me dice, no, lo que pasa es que yo no tengo créditos. Sí, pero la empresa a la que usted le compra cosas sí tiene préstamos. Y probablemente esa empresa puede ser más competitiva y mejorar los precios si también las condiciones financieras, contables de la empresa mejoran. Entonces, ahí tenemos ya el saldo, o saldada más bien la tarea, mi amigo Prendas, de esa situación que se vio el viernes pasado. ¿Qué tenemos nuevo en estos días? Bueno, siempre sabemos que en la primera semana sale el dato de inflación que acabamos de comentar, ¿sí? Y en la segunda semana sale el dato de cómo está la actividad económica. El termómetro que utilizamos es un indicador que se llama Índice Mensual de Actividad Económica, o el famoso IMAE. Lo tenemos dividido en nuestro país en dos grandes secciones, las zonas francas y el régimen definitivo. En el régimen definitivo está todo lo demás, que no es en zona franca. Las zonas francas pesan un 15% del Producto Interno Bruto. Eso quiere decir que el régimen definitivo se lleva el 85%, donde se generan los impuestos y se genera el empleo. Ok, ¿cómo salimos? Salimos con un IMAE completo de 4.7, no está mal. Y esto confirma, apoya, la mejora de pronósticos de crecimiento del cierre del año que han dado tanto el Banco Central como organizaciones internacionales.
Costa Rica estará cerrando mejor el año. ¿Y de dónde viene ese crecimiento? De zonas francas. Las zonas francas crecieron 15.3 ahora con este último dato, que es importante decirlo, es un informe que viene relativamente rezagado. Aquí estamos hablando de los datos de septiembre. Entonces, con datos de septiembre, las zonas francas estaban creciendo un 15.3. ¿Cuál es la alarma que hay ahí? Que desde básicamente junio del 2024 hasta julio del 2025, las tasas de crecimiento interanuales de este sector venían siendo cada vez mayores. Se rebajó en agosto y también se vuelve a rebajar en septiembre. Claro, producto de toda esta situación, de la incertidumbre por el shutdown, por los aranceles, etcétera, etcétera. Esperaríamos que también ahí tengamos un repunte importante. Ni tanto que tiene el santo, ni tanto que no lo nombre. ¿Cuál es uno de los problemas que los empresarios están advirtiendo? Que muchas empresas internacionales están pensando 2 veces venir al país porque estamos perdiendo competitividad y particularmente en mano de obra. No logramos ofrecer la cantidad de mano de obra en las especializaciones que quieren las empresas que quieren venir al país. Y ahí nos pueden ganar fácilmente la batalla algunas otras economías que están trabajando en ese sentido, como Panamá, República Dominicana y el propio Salvador. Nosotros, por ejemplo, para hacer un comentario adicional con relación a este tema, enfrentamos una problemática de generación eléctrica y muchas de esas empresas dicen de yo necesito generación eléctrica para poder ir a hacer mi trabajo ahí. ¿De dónde les vamos a ofrecer eso? Ahí estamos perdiendo competitividad. Y el régimen definitivo, donde estamos todos los demás que no estamos en zona franca, está el problema. Está creciendo apenas un 2.3%. Y necesitamos ver de qué manera esto lo reactivamos. Me parece que para el cierre del año tendremos un comportamiento muy similar, porque estamos inmersos en este momento en una temática de elecciones y se dificulta muchísimo tomar decisiones. Como las zonas francas son el elemento impulsor de la economía, por ejemplo, el tema de manufacturas, ahí está toda la manufactura de productos médicos y de chips, tuvieron una tasa de variación interanual, ese sector, manufactura, de un 11.1. Servicios profesionales y administrativos que tienen que ver con call center y este tipo de servicios, un 5.4%. Enseñanza y salud, 3.3%. Transporte y almacenamiento, un 6.8%. ¿Pero dónde vuelven a verse problemas? Con la problemática climática, el sector agropecuario, que más bien tiene una caída de menos 1.9%, en las zonas rurales es donde se genera empleo de manera importante. Y el sector de construcción, que también genera muchísimo empleo, pero el sector de construcción le fue peor todavía, porque el interanual marca un menos 4.1%. Así que vean que a todos los sectores no les está yendo de la mejor manera. De hecho, en lo personal, yo me había alegrado mucho en mayo y junio de este año, cuando tuvimos un reporte de IMAE positivo en el sector agropecuario. Pero julio, agosto y septiembre marcan y cada vez más caídas en el sector. Así que no es de extrañarse, mi amigo Jonathan, que haya manifestaciones de los agricultores en nuestro país. Y también pone también el dedo en la llaga de la lectura correspondiente de los datos oficiales del INEC en función de la actividad económica que precisamente estás mencionando, que son las que en teoría deben mover las zonas rurales costeras, que son las que, pues, generan esa productividad. Vidal, cuando estás haciendo esta lectura, ¿cómo sientes el mercado a nivel general? ¿Lo sientes positivo? ¿Lo sientes estable? ¿O hay condicionantes que lo pueden poner en entredicho en el corto y mediano plazo? ¿Me hablas del local? Sí. Sí. Con toda esta situación internacional, estas dudas que se generan en los mercados sobre los aranceles, sobre la política monetaria de los Estados Unidos, sobre el conflicto
comercial entre China y los Estados Unidos, eso genera incertidumbre. Si a eso nosotros le agregamos también todo el impacto climático que muchas empresas reciben, particularmente el sector construcción, el sector de agricultura, hace que el mercado, en el mejor de los casos, se esté moviendo lateral. Es que puede ser el concepto de un mercado estable. ¿Qué significa estable? Que crece poquito, pero va creciendo. En el caso nuestro, tenemos una dualidad, y es que el motor que está empujando el PIB son las zonas francas. Necesitamos que el régimen definitivo pueda verse favorecido por ese mismo dinamismo para generar mejor empleo, mejores posibilidades para el país, de mejora en los ingresos de las familias, y que podamos estar también ahí un poco más a gusto. Pero me parece que todo el mundo está en este momento en stand-by, esperando a ver qué va a pasar con el asunto electoral. Vamos a estar en este tema. 2 meses, por lo menos, vamos a estar en esa estabilidad. Correcto. Con relación a este último tema que mencionabas, sí, efectivamente también esta semana el informe Estado de la Nación advirtió que le llamaba la atención a algunos de los datos importantes que el INEGA había publicado, y ha sido profuso el informe del Estado de la Nación, en donde no parece haber cierta congruencia, por ejemplo, entre que me digan, y lo conversamos la semana pasada en este programa, que los salarios o el ingreso de las familias pobres mejoró y por eso bajó la pobreza, porque tienen mejores salarios y mejores ingresos por rentas. Y uno no asocia justamente a esas personas que tengan ese tipo de situaciones. Cuando hay transferencias del Estado, sí. Cuando hay ayudas directas. Pero también ahí tenemos un freno por el tema de la regla fiscal. El reporte del informe del Estado advierte que aunque algunos indicadores, como la inflación, el tipo de cambio, muestran cierto orden, en el fondo el bienestar de los hogares es lo más importante, y la estabilidad fiscal, que está presentando retos en este momento, una menor captación de impuestos, lo que pone también un poco de consideraciones hacia el futuro. Y entonces, el Estado de la Nación, la advertencia que hizo fue un debilitamiento en la estabilidad macro del país. ¿Qué datos más importantes del Estado de la Nación? Porque nos viene a poner como un parteaguas de lo que veníamos viendo, y en función de lo que se está viendo desde la Academia de la Investigación y desde diferentes sectores de análisis. Vidal, ¿qué más tenemos en el menú de lo que vos tenés a diario, semana a semana, para, antes de hacerte un par de preguntas ahí, no quisiera dejar ahí temas sueltos? Sí, hay varias cosas más que traigo, pero quiero cerrar con esto para ponerle positivismo. Sí. Siempre, bueno, nos alegramos muchísimo. Positivismo porque no se da la selección. Punto y aparte, mejor. Nosotros veníamos conversando acerca de algunos temores que podríamos estar advirtiendo con relación a la merma en la captación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda. Uh-huh. Pero decíamos que una de las presiones importantes era el pago de los aguinaldos. Yo no sé si recordarán ustedes en las últimas sesiones, cuando se me consultaba al respecto, que yo ya había hecho como una estimación de cuánto iba a necesitar el gobierno de la República para depositarle a los funcionarios públicos y a los pensionados. Y recordarán que yo les dije, creo que son 250.000 millones de colones, el año pasado habían sido 230 y pico mil millones. Bueno, el dato termina ligeramente por debajo de eso, 249.000 y pico. Esa es la buena noticia, mi amigo, que los empleados públicos y pensionados van a estar recibiendo ahora para el 5, vamos a tardar 250.000 millones de colones. En buena hora, porque entonces quiere decir que el sector público tiene ya los recursos para hacerle frente a ese tema. Y cada vez que sale el aguinaldo, tenemos un efecto importante en el consumo interno del país. Se activa la economía, la gente anda con una nota diferente, pero aquí, de manera responsable, tenemos que darles
uno o dos consejos importantes para poder aprovechar bien ese aguinaldo, que es un esfuerzo que todos los trabajadores tienen durante el año. Entonces no es una piñata, no es una festividad para tirarlo por la borda. Primero, lo importante tal vez aquí es siempre, desde el inicio del año, tener un plan, tener un presupuesto. En ese presupuesto nosotros vamos a tener todos los ingresos posibles y los gastos posibles del año. Naturalmente vamos a tener ingresos especiales, como por ejemplo el aguinaldo, y entonces deberíamos tenerle erogaciones especiales. Eso quiere decir, perdón, que no debería estarse dedicando a consumo masivo y cosas de esas. ¿Qué les parece, por ejemplo, preparar con antelación, hacerle un abono a las deudas? ¿Cuál sería una recomendación sagaz, inteligente para atender deudas? Si yo veo que tengo un saldito pendiente en una deuda y me faltan unos meses para salir de la deuda, ¿qué tal si tomo parte de los recursos del aguinaldo y salgo totalmente de la deuda? Ya me quito de encima esa teoría de estar todos los meses, aunque sea poquito, pagándole a esa cuota, que ya falta poquito de saldo para sacarlo. La otra recomendación es trate de abonarle a cuotas más altas. Usted hace una negociación, va y lleva una parte de sus recursos, le hace un abono al principal para que le hagan una adecuación y le bajen la cuota, de tal manera que usted pueda respirar más tranquilo el próximo año. Y también, si las combina las tres, sería genial, usted podría buscar cuál es la cuota que tiene el más alto interés y hacerle abonos a esa para tratar de salir adelante. ¿Trabajamos para disfrutar? Claro que sí. Entonces nos merecemos ahí algún cariñito, algún regalito. Pero uno de los mejores regalos es que llevemos tranquilidad, paz, bienestar a nuestras familias, a nuestras vidas y a nuestros bolsillos. Entonces, a todos los funcionarios, tanto públicos como privados, que estarán recibiendo en los próximos días aguinaldo, en buena hora, pero responsablemente administremos cada uno de esos cinquitos. Y recordar también que esto es producto de su propio esfuerzo, así que valórelo lo suficiente y no lo desperdicie. Así es. Don Vidal, se nos da el tiempo. Bueno, déjenme entonces, que dicha, que siempre queda tarea, déjenme las preguntas que tenía ahí. El próximo viernes, Dios mediante, estaremos conectándonos, como hemos hecho en otras oportunidades cuando tenemos viajes internacionales. Dios primero, estaremos conectándonos desde México, desde el Congreso Iberoamericano de Estudiantes de Economía, a donde me invitaron a dar una charla, y entonces en medio de este ambiente estaremos conectándonos, Dios mediante, mi amigo Jonathan. Le dejo nada más una pregunta, las dos en una, y el martes sabremos cuál de las dos. Si gana, si clasifica la selección y si no clasifica, daños y perjuicios o beneficios de la clasificación para la economía nacional. Es increíble cómo un ambiente de positivismo y de euforia ayuda al consumo, ayuda a que la gente vaya a los restaurantes, vaya a los bares, activa la compra de temas deportivos como camisetas, etcétera, etcétera. Y nos va a afectar eso definitivamente si no logramos pasar al Mundial, que espero que se haga el milagro. Sí, lo vemos la próxima semana. Hasta la próxima. Dios los bendiga. Gracias, hasta luego. Esto ha sido todo por hoy.